Buenas noches, bienvenidos a una emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. Abogados que acudieron a la Suprema Corte de Justicia expresaron opiniones divididas sobre el derecho internacional, si se ha visto afectado tras el arresto por parte de los Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Esmirna Mateo tiene los detalles. El hecho ha generado un amplio debate jurídico y político que trasciende las fronteras de Venezuela. Para algunos juristas, esta acción representa una violación a los principios de soberanía. Sí está protegido y sí se violó el derecho internacional, el buen derecho sí se aplica, pero cada país es signatario de sus leyes y sus procedimientos. Reitero, si se aplica el buen derecho, sí se violó el procedimiento. Hay violación del derecho internacional. Por los diferentes tratados internacionales que rigen la materia, toda vez que los países signatarios de los tratados, cada tratado es ratificado por una ley especial en cada congreso del mundo. Entonces, esa ley tiene rango constitucional, o sea que se asimila a la constitución de cada país. Sin embargo, otros entienden que el arresto responde a la aplicación de la justicia internacional frente a presuntos delitos que impactan a varios países y consideran que podría fortalecer la lucha contra la impunidad en América Latina, aunque reconocen que el escenario político regional se vuelve más tenso. Que no hay violación alguna del derecho internacional porque tú no eres parte del mismo. Entonces, la ley es de igual a igual para todos. Si tú no fuiste parte cuando debiste ser, que te excluyeron para protegerte, para proteger tu régimen, ahora porque te sientes afectado, tú no puedes pretender ser parte de violaciones del derecho internacional, porque cuando te convenía tú lo obviaste. Estados Unidos no persiguió a un presidente, persiguió a un narcotraficante con una orden de arresto de un tribunal de los Estados Unidos del Norte. Y desde ese punto de vista, yo pienso también que viéndolo desde el punto de vista moral, es como que uno vea a una mujer que está siendo maltratada por un hombre y uno diga, ese no es mi pleito, no me meto. No, hay situaciones morales que exigen que aunque no tengas vela en ese entierro, si ves el abuso, intervenga. En el ámbito político, el diputado Nicolás López afirmó que esta coyuntura debe servir para convocar a nuevas elecciones en Venezuela como una salida democrática a la crisis. En realidad, Estados Unidos ha hecho algo que a punto de vista es inconstitucional, puesto que ir a un país, aunque haciéndose pasar como que ellos son la policía del mundo, creo que no es tan visto y tan generoso el que lo hagan de esa manera. Ante el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la comunidad internacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero expertos coinciden en que este episodio podría marcar un precedente delicado para la convivencia entre naciones. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y más temprano, el presidente de los militares constitucionalistas, Andrés Fortunato, pidió estudiar la acción llevada a cabo por los Estados Unidos en Venezuela, donde fue capturado y posteriormente judicializado Nicolás Maduro. Dijo que en vez de satanizar la acción, hay que evaluar ese fenómeno que ha sido aplaudido por muchos, por la manera en que el presidente de Venezuela mantenía a ese pueblo. Que la sociedad norteamericana ha estado dirigida por sectores políticos que han pensado a largo plazo, que no improvisan, que tienen un proyecto de nación y que todos los pueblos del mundo deben de tener el suyo. Cuando los Estados Unidos eliminan a Bin Laden, donde estaba escondido, cuando los Estados Unidos atacan a Muammar Gaddafi,
cuando los Estados Unidos van a Venezuela y apresa a Maduro, donde pone en operación 150 aviones que salen de 20 lugares diferentes para llegar a la misma hora al lugar del asalto, cuando esos aviones eran para atacar los puntos que se podían revelar de repente y entonces poder cubrir la operación de los helicópteros. Cuando eso se da con precisión meridiana, es reflejo de un trabajo de muchos años, de recoger mucha historia militar, de actuar objetivamente, lo que lo ha convertido en una nación que tiene más de 800 bases militares y ahora mismo tiene prácticamente en sus manos cualquier conflagración militar que se produzca en el mundo. De la Revolución de Abril del 1965, hicieron además un llamado a los líderes políticos del país y de toda Latinoamérica para que aprendan la lección de Venezuela y decidan elegir gobiernos fundados con mejores valores históricos y normas democráticas que respondan a intereses nacionales, así como al mandato de las leyes. Y siguiendo con el tema, el estratega político Leonardo Gil asegura que aunque la captura de Maduro es un paso hacia la democratización venezolana, asegura que esta medida no eliminaría el chavismo de inmediato. Nuestra compañera Eva Santana conversó con él y nos preparó el siguiente reporte. El chavismo no fue eliminado con la captura de Nicolás Maduro. El experto en política de Estado Leonardo Gil aprovechó el momento para explicar el motivo por el cual la ahora presidenta del régimen, Delcy Rodríguez, fue asignada por Estados Unidos para continuar al frente del proceso de transición. El chavismo no se termina con Maduro, evidentemente, y la libertad de Venezuela no viene esposada en un avión, como un artículo que escribimos ayer decíamos. Evidentemente hay toda una estructura, hay todo un andamiaje que hay que ir desmontando paulatinamente, porque todavía el otro bando, María Corina, etcétera, no están preparados estructuralmente para tomar ese mando. Acuérdense que simplemente se quitó a Maduro, pero el chavismo sigue. Aunque se desconoce cuánto tiempo transcurrirá para que la nación se aboque a las próximas elecciones presidenciales, Gil sí aseguró que Estados Unidos primero buscará restablecer la estabilidad económica del país bolivariano. El próximo paso es tratar de estabilizar y que los que están pues sigan las instrucciones de los Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos no tiene preferencias per se. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos. Solamente tiene intereses. Según Gil, esta estabilidad solo será conseguida a través de las inversiones que haga Estados Unidos en el sector petrolero venezolano, el cual cayó considerablemente en los últimos años. Se necesitan maquinarias especializadas y para poder reactivar esa industria petrolera de Venezuela hay que invertir miles de millones de dólares. Entonces, ¿quién lo pone? Entonces vienen los inversionistas norteamericanos lo ponen, evidentemente ellos tendrán que ganar porque es un negocio. De este crecimiento dependerá no solo el progreso de Venezuela, sino también la sostenibilidad de Cuba, la cual se ha auxiliado de la economía del país sudamericano durante los últimos años. Eva Santana, Noticias Su Mundo. De su lado, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica expresó su cercanía espiritual y solidaridad con el pueblo venezolano ante el complejo escenario político y social que atraviesa la nación suramericana, haciendo un llamado a la oración ferviente, el diálogo responsable y el mantenimiento de la paz social. El presidente de CODUE, Pastor Feliciano Lassen, aseguró que la organización se une espiritualmente a sus hermanos de Venezuela para pedir a Dios serenidad, sabiduría y fortaleza para todo el pueblo venezolano. Como comunidad de fe solamente esperamos que se respete el debido proceso a nivel internacional y que sea lo más pacífico posible y que no haya pérdida de vidas humanas en esta transición la cual se vive nuestro hermano pueblo de Venezuela. Por lo que nosotros como comunidad de fe estaremos vigilantes de los procesos y en oración para que todo ocurra en calma y en paz. Mientras tanto, el representante de Vente Venezuela en República Dominicana, Clever Correa,
deplora que Delcy Rodríguez haya sido la elegida para continuar el mandato del país suramericano. Sin embargo, reconoció que la nación ya se encuentra encaminada hacia la democratización. Nuestra compañera Eva Santana nos dice más. Para el partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, Delcy Rodríguez no representa la figura democrática que instaurará la paz en la nación sudamericana, pese al mediano respaldo que ha recibido por parte de Estados Unidos. Y definitivamente para nosotros Delcy es parte del régimen criminal. Entonces verla como una persona o como una ficha clave para una transición y un proceso pues es inaceptable. Aunque Donald Trump emitió serias advertencias contra la ahora presidenta venezolana, para los seguidores de María Corina Machado, la única garantía de que esta transición funcione es a través de la puesta en libertad de los presos políticos. Nosotros para ir a una transición necesitamos que todos los presos políticos, que son más de 800, salgan de las cárceles, porque eso sería una señal inequívoca de que vamos a ir a un proceso realmente que va a generar ciertas garantías. Aunque reconocieron que la democratización tomará tiempo, descartan la posibilidad de abocarse a un nuevo proceso electoral, así como también salieron en defensa del liderazgo de María Corina. Y lo otro es que también se respete la voluntad del 28 de julio del 2024. O sea, Nicolás Maduro perdió las elecciones. Nicolás Maduro no es un presidente legítimo. Desde siempre nosotros apuntamos a que sea Edmundo González, presidente electo, el que lleve a cargo la transición. Entendemos, por supuesto, que la parte de la gobernabilidad al régimen estar dentro, pues es difícil. Y María Corina representa más del 90%, no solamente políticamente hablando, sino de todos los venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela. Finalmente, sí reconocieron que el cambio en Venezuela ya es irreversible, por lo que pidieron a los venezolanos mantener las esperanzas adquiridas tras la captura de Nicolás Maduro. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Siguiendo con las noticias, el exiliado político venezolano Pedro Antonio de Mendoca calificó a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez como dos criminales ligados al aparato represivo heredado del gobierno de Nicolás Maduro. Sabrina Lorenzo nos completa la información. El exiliado político venezolano y dirigente del movimiento que encabeza María Corina Machado, Pedro Antonio de Mendoca, calificó este martes a la recién juramentada presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a su hermano Jorge Rodríguez como dos criminales, vinculados al aparato represivo que dejó el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, son, y no solamente yo, son criminales, son parte del sistema represivo que ha supuesto un desastre para la vida de los venezolanos. No olvidemos que Delcy Rodríguez es la figura civil o una de las figuras civiles de mayor rango del régimen de Maduro. Durante una entrevista en el programa Tutino Su Mundo, Mendoca recordó que Rodríguez ha sido una de las figuras civiles de mayor rango dentro del régimen y que ha sido sancionada internacionalmente por corrupción, socavamiento de la democracia y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, señaló que múltiples gobiernos y organizaciones multilaterales han impuesto sanciones en su contra. En el año 2018, la Oficina de Control de Activos del Gobierno de los Estados Unidos la sancionó por socavar la democracia y por delitos de corrupción. Y en ese mismo año se le prohibió su entrada al espacio Schengen, su entrada a Europa. Y aún así, por cierto, 2 años después, en el año 2020, ella violó esta prohibición, entró a través del aeropuerto de Barajas de Madrid con 60 lingotes de oro valorados en casi $70 millones, y esto pues, fue uno de los tantos escándalos en los cuales ha estado involucrada. Tiene vínculos directos, claros, públicos, notorios y comunicacionales con el aparato represivo del Estado. Mendoca destacó que el gobierno de Estados Unidos ha sido claro en sus exigencias hacia Delcy Rodríguez como parte de un proceso de transición y advirtió que de no cumplirse, su destino podría ser incluso peor que el de Nicolás Maduro. De igual modo, llamó a la calma a la diáspora venezolana en República Dominicana y agradeció la solidaridad del pueblo dominicano. Evento que está en pleno desarrollo. Tenemos opiniones, tenemos emociones, hay muchos intereses de por medio, pero el llamado que nosotros le hacemos a nuestra diáspora venezolana en República Dominicana, a ustedes dominicanos, que yo, bueno, estuve allá, como ustedes saben, hace 3 meses, y yo siento de República Dominicana y Venezuela como la misma cosa, somos la misma cosa, a la calma, es decir, a la satisfacción contenida en el sentido de que sí, empezamos un proceso, es irrefutable, es un hecho, pero hay
hay mucho trabajo que hacer y hay mucha presión de todas partes, pero nuestro foco está en que esto termine en el respeto a la soberanía popular del 28 de julio. El exiliado aseguró que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha sido víctima de extorsión por parte del régimen de Nicolás Maduro, mediante el uso sistemático de presos políticos como mecanismos de chantaje. Han sido objeto de una extorsión asquerosa por parte del régimen. Recordemos que su yerno está secuestrado, es rehén de la tiranía y con esto no han podido quebrar a Edmundo González Urrutia. Bastante mérito tiene esta persona y los venezolanos estamos profundamente agradecidos. El dirigente opositor sostuvo que en Venezuela siempre ha existido persecución, represión y presos políticos, prácticas que han sido calificadas como terrorismo de Estado por organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertando que no puede haber transición democrática mientras existan presos políticos. No puede haber transición en Venezuela mientras haya presos políticos en ningún escenario. Yo he escuchado ya y he leído ya hipótesis, escenarios, etc. No existe ningún escenario en el que se hable de una transición real en el que no haya la liberación de los casi 900 presos políticos en Venezuela. Personas que no han delinquido, personas que su delito, entre comillas, ha sido trabajar cívicamente, pacíficamente, para que este proceso se dé y son héroes del país. Finalmente, sobre la líder opositora María Corina Machado, Mendoca indicó que se encuentra bajo resguardo, recuperándose de una elección en la columna, y aseguró que está lista para regresar al país cuando las condiciones lo permitan. De igual modo, afirmó que Machado cuenta con la confianza del pueblo venezolano y de los aliados internacionales que han demostrado liderazgo cumpliendo su palabra. Sabrina Lorenzo, Noticias Su Mundo. Siguiendo con las noticias, el gobierno de la República Dominicana reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos su firme rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 y llamó a la construcción de una transición democrática pacífica, soberana y liderada por los propios venezolanos ante la delicada situación política, institucional y humanitaria que atraviesa Venezuela. Durante su intervención ante los Estados miembros, el ministro de Relaciones Exteriores y canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, recordó que la Organización de los Estados Americanos nació bajo la convicción de que la solidaridad americana y la buena vecindad solo pueden sostenerse sobre la base de la libertad individual, la justicia social y el respeto a las instituciones democráticas, fundadas todas ellas en el principio esencial de la dignidad humana. El canciller sostuvo además que ese espíritu fundacional debe guiar hoy las deliberaciones del hemisferio en momentos en que la región vuelve a enfrentarse a una situación compleja y prolongada que afecta a una nación hermana. En ese sentido, advirtió que no debe minimizarse la magnitud del problema venezolano. Y en otro tema, una amenaza de bomba vinculada a un vuelo de Copa Airlines obligó este martes a la activación inmediata de los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de las Américas. De acuerdo con informaciones ofrecidas, las autoridades aeroportuarias respondieron de forma oportuna y coordinada, en conjunto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, aplicando los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. Tras la intervención de los organismos de seguridad, el aeropuerto continuó operando con normalidad sin que se reportaran incidentes mayores ni afectaciones a la seguridad de pasajeros y personal. Como medida preventiva, 2 vuelos fueron desviados temporalmente. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader más temprano juramentó al abogado Antoliano Peralta como el nuevo primer ministro de Justicia. Y por otro lado, al magistrado Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nuestra compañera Eva Santana nos comparte todos los detalles. Juran ustedes ante Dios y ante la nación cumplir cabal y honradamente las funciones que la Constitución y las leyes ponen a su cargo. Si así lo hicieren, que Dios y el pueblo lo premien, de lo contrario, que Dios y el pueblo lo demandan. Quedan formalmente juramentados.
El nuevo ministro de Justicia, Antoliano Peralta, luego de agradecer al presidente Luis Abinader por la designación, aclaró cuáles serán algunas de las funciones de esta institución. Hasta la existencia de esta institución, el Poder Ejecutivo ha estado coaligado con tareas que tienen que ver con el Poder Judicial. Es parte de la separación de los poderes, que es un deseo tan anhelado en la República Dominicana. Primero, el sistema penitenciario de la República Dominicana, que hasta la existencia de esta ley había estado de manera irregular bajo la regencia del Ministerio Público, pasa a ser coordinado y supervisado por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia coordinará la defensa del Estado a partir de la Oficina de Defensa de la Administración Pública. Por su parte, el magistrado Subero Isa, el cual sustituirá a Antoliano Peralta como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, expresó la importancia de la ética y la honradez en el quehacer nacional. Trabajemos en conjunto para la aplicación de la ética y de los principios fundamentales de la honestidad. Este es uno de los propósitos que dentro de la consultoría y en el marco de sus atribuciones nosotros pretendemos. Siempre se ha dicho que la ciudad más limpia es aquella que no se ensucia. El país donde menos delincuencia hay no es donde se sanciona, sino donde no se comete. La idea es tratar dentro de nuestras atribuciones, promover la prevención del delito en todas sus manifestaciones. Estas designaciones emitidas mediante el decreto 1-26 representan los primeros nombramientos realizados por el presidente de la República en el año 2026. Eva Santana, Noticias Su Mundo. A propósito, el presidente Luis Abinader continuó con la remoción de su gabinete presidencial, emitiendo un decreto en el que deja sin funciones a varios incumbentes y mueve a otros de posición. Mediante el decreto 226, el mandatario destituyó a Luis Valdés de la Dirección General de Impuestos Internos, poniendo en su lugar a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, mientras que Francisco Olivero Espaillat Pencosme fue designado como el nuevo ministro de Agricultura en sustitución de Limber Cruz. Asimismo, fue destituido Antonio Peña Guava, quien se desempeñaba como coordinador del Gabinete de Políticas Sociales. En su lugar, el mandatario designó a Yenilda Vázquez como nueva coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, dejando sin efecto el decreto que sustentaba el nombramiento anterior. El artículo 3 del citado decreto designa además a Gloria Reyes como la nueva ministra de la Mujer, en sustitución de Mayra Jiménez, quien a su vez ocupará la Dirección de Desarrollo Social Supérate. El presidente Luis Abinader anunció vía su cuenta en X que su gobierno entra en una nueva etapa y que esta semana habrá más cambios, rotaciones y ratificaciones en el tren gubernamental como parte de un proceso de reorganización del gabinete y refuerzo institucional para su segundo periodo de gobierno, 2024-2028. Abinader publicó un mensaje en el que señala que el objetivo de estos ajustes es dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos, y adelantó que el país verá en los próximos días nuevas designaciones y movimientos de alto nivel en el Poder Ejecutivo. Cambiando de noticia, la Asociación Dominicana de Profesores consideró fallido el llamado a reanudar la docencia inmediatamente después de los feriados de Navidad, a pesar de que más de 2 millones de estudiantes estaban citados para volver a las aulas. Juan Valdés, coordinador del Observatorio Educativo del gremio, cuestionó la medida al señalar que contradice los reglamentos establecidos que otorgan al magisterio un periodo de 10 días de vacaciones luego de las festividades. El llamado del Ministerio de Educación a inicio de clases hoy ha sido un fracaso a nivel nacional, ya que ni los estudiantes ni los docentes lo han acatado. Desde el colectivo ciudadano por la calidad educativa, consideramos que ha sido un error del Ministerio de Educación iniciar el año 2026 de esta forma, ya que lo que ha hecho es un llamado a violar la Ley General de Educación 6697 y el reglamento del Estatuto del Docente, los cuales establecen que los docentes tendrán 10 días laborables de vacaciones en Navidad.
Precisamente, esos 10 días se cumplen mañana, 7 de enero, y no hoy. Valdés insistió en la necesidad de que las autoridades educativas actúen con mayor sensibilidad de cara a la realidad del sistema educativo, apostando al diálogo y al cumplimiento de las normas vigentes como base para un inicio ordenado y efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. De regreso con las informaciones, el director de la Regional 08 del MINER, Pedro Pablo Marte, asegura que un buen reinicio del año escolar 2025-2026, con un llamado a aprovechar el tiempo y dotar a los estudiantes de los contenidos educativos que los formarán como buenos ciudadanos. Ninguna dificultad para que este inicio sea, ¿verdad?, un nuevo año, que aprovechemos que algunos contenidos que podamos haber tenido, ¿verdad?, retrasados, lo podamos recuperar en este año, lo que va a ser intenso, ¿verdad?, para tener una educación de calidad en nuestros jóvenes. Es decir, que auguramos un buen año a los padres, que sus niños están seguros y los pueden enviar a la escuela debidamente, como comenzaron ya a enviarlos hoy. Por otro lado, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil consolidó en 2025 su impacto social al superar por segundo año consecutivo los 1.000 millones de raciones alimenticias servidas a través del programa de alimentación escolar y brindar atención de salud a más de 311.000 estudiantes del sistema educativo público, fortaleciendo su bienestar integral y favoreciendo la permanencia escolar. Esas y otras acciones permitieron reducir significativamente el gasto de miles de familias en alimentación, consultas y tratamientos médicos, así como contribuyeron con el cumplimiento del objetivo de hambre cero, impactando de manera directa a más de 2.1 millones de beneficiarios entre estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo de más de 7.000 centros educativos públicos del país. Siguiendo con las informaciones, el ciudadano Fausto Herrera Suriel denunció que fue víctima de una mala práctica médica a manos de la doctora Katia García Fermín. Eva Santana nos comparte la historia. Según Fausto Herrera Suriel, unos insumos médicos fueron dejados dentro de su cuerpo durante una operación realizada en sus testículos por parte de la doctora Katia García Fermín. La doctora Katia García Fermín, directora de biología del Darío Contreras, me llevó a la Clínica Universal para hacer una cirugía de un quite y de un varicocela. Yo me he hecho 5 cirugías con un médico reconstructor que me está despegando los testículos. Se dice que me piensa sacar un testículo. El ciudadano deploró que hoy la galena no haya sido intervenida por la justicia, pese a los resultados emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. INACIF dio su reporte forense, aquí lo tengo, donde ella me dejó materiales quirúrgicos, cogido bacterias en la clínica. Entonces en la charla, en la fiscalía, le dictaron presentación periódica para pasar la causa en mayo. Por ese motivo, hoy exige a la Procuraduría General de la República prestar especial atención a su caso, esto debido a que su salud decayó notoriamente tras la mala práctica médica. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y desesperados es como dicen estar los residentes de la calle Juan Erazo en el sector Villajuana, debido a un hoyo que desde hace más de un año se ha convertido en una fuente permanente de accidentes, malos olores y enfermedades, afectando de manera directa a niños y envejecientes. Esmirna Mateo nos cuenta más. Los comunitarios denuncian que la situación ha alterado por completo la normalidad de la zona, ya que el estancamiento de aguas y la acumulación de desechos han provocado la proliferación de mosquitos, generando un foco de infecciones que mantiene en constante riesgo la salud de los residentes. Aseguran que el problema representa un peligro permanente, especialmente para los niños y los adultos mayores, quienes se ven expuestos a caídas y enfermedades respiratorias y cutáneas. Los mosquitos no están contaminando, por lo menos los niños se enferman cuando los mosquitos los pican. Hay una señora ahí también, que es una señora mayor que tiene 80 y pico de años, también eso le afecta. Y a nosotros nos afecta porque cuando llueve tenemos que tirarnos por las calles para poder pasar para el colmado. Por ahí se fue, por ese hoyo, un perro vivo, por un hoyo que está hecho ahí. Y que por falta de un tubo, que son yo creo que 20 a 30 mil pesos, no lo han habilitado. Sin embargo, mire, la tía mía cada rato tenemos que salir con ella
por aquí enferma, que está ahí una señora de 85 años. Mire ese negocio, uno tiene que comer cosas contaminadas. Mire cómo está eso, lleno de piedra y toda la vaina. En el medio, la tapa del medio se fue para abajo y tiene más de 2 años. Han visto pilas de accidentes donde niños, familias viniendo en un motor se han caído todos ahí. Los moradores lamentan que pese a múltiples denuncias, las autoridades no han acudido a resolver la problemática. A su vez, critican la falta de sensibilidad de los actores políticos, a quienes acusan de no solidarizarse con la situación que enfrentan día tras día. Pero no hacen nada, después que llegan se olvidan de la gente pobre. Señor, tienen que recordarse que los pobres son los que los ayudan a subir. Eso yo no sé cuántos años tiene ese problema de desagüe en esa esquina. Y siempre de que van a arreglar eso, que van a arreglar eso. Nunca arreglan nada. Vienen y todo es buchipluma. Nada, nada. Eso da vergüenza. Yo vengo aquí 2 veces al año y cada vez que yo vengo, la misma cosa. Desde que cae una gotica de agua, tiene uno que dar la vuelta por allá. Regoso que un carro, mire mi hermana, que no puede casi ni caminar. Cruzando esa calle, regoso que un carro le dé un fuetazo por ahí. Eso da vergüenza. Los mosquitos tienen uno que coger la loma aquí. Nosotros somos de este barrio y los regidores y los presidentes de la Junta de Vecinos no valoran nada de eso. ¿Se ve? Entonces queremos que vea a ver qué es lo que Carolina va a hacer con ese hoyo, porque nosotros la apoyamos. Y aquí nadie hace nada por ese hoyo aquí, de nosotros. Nosotros los mosquitos acabándonos. Un desastre, los motoristas se trayan en ese hoyo. Y ya usted sabe, así por el estilo, queremos que venga a resolver ese problema, porque nosotros dimos votos, pero nos vamos a poner contrario, porque si nadie viene a hacer nada por el hoyo ese, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y no contrario a ellos también. Ante este panorama, los vecinos de Villa Juana reiteran su llamado urgente a las autoridades municipales y del gobierno central para que intervengan de inmediato y pongan fin a una situación que califican como insostenible. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otra información, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y además fundador de Alianza por la Democracia, Mas Puig, advirtió que un conflicto armado en el Caribe tendría un impacto devastador e inmediato sobre la economía de la República Dominicana, al afectar directamente al turismo, principal motor económico del país. Puig señaló que la sola posibilidad de una confrontación militar en la región bastaría para paralizar el sector turístico. El dirigente político explicó que no sería necesario que el país fuese atacado directamente para sufrir las consecuencias, al subrayar que una guerra regional tendría efectos en cadena sobre la economía nacional. Iniciamos este bloque de noticias en el plano internacional, y es que el gobierno de los Estados Unidos anunció que dejará de ser obligatoria las 4 vacunas de la rotavirus, de la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A dentro del calendario de inmunización infantil en los Estados Unidos en el marco de una revisión de estos programas. Estas 4 vacunas pasarán ahora a ser opcionales y se administrarán o no con base en la decisión acordada que adopten caso por caso los padres y los médicos. El anuncio se produce tan solo un mes después de que la administración Trump pidiera reducir el número de vacunas en los calendarios infantiles. Con este cambio que entra en vigor de manera inmediata y que reduce la recomendación de vacunar a los niños para 11 enfermedades en lugar de 18 contra las que les inmunizaban hasta ahora, supone un giro sustancial en el sistema sanitario de los Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con las noticias, las intensas lluvias asociadas a un sistema frontal y una vaguada provocaron severas inundaciones urbanas y rurales en varias provincias del Cibao. Las precipitaciones afectaron viviendas, calles, cañadas, ríos, arroyos, zonas turísticas y áreas productivas, según informaron autoridades locales y organismos de socorro. Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago, informó que las precipitaciones ocurridas en esta ciudad ocasionaron dificultades a decenas de conductores mientras se movilizaban de un lugar a otro, al tiempo que ocasionaron inundaciones repentinas en varias viviendas, sin ocasionar mayores contratiempos. También en la provincia de Montecristi, varias comunidades y barrios de la parte baja de San Fernando resultaron inundados. De esta manera finalizamos esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Nos volveremos a ver en una próxima entrega.
Su Mundo TV.